Había una vez una monarquía, un castillo y muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos. Tus dramáticos favoritos ya están contigo. Aquí comienza Reyes del Drama. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidas, bienvenidos a Reyes del Drama, un nuevo capítulo hoy con una invitada maravillosa. Fíjese que la tuvimos en su momento, la entrevistamos pero solo audio, en plena pandemia, no teníamos todavía esta magia del video de la televisión que nos brindó Spectrum Channel, a quien le agradecemos por supuesto que lo sigan en sus redes y en las nuestras donde estamos ahí subiendo material constantemente. Vamos a mostrarles una entrevista que hicimos en exclusiva a Alessandra Guersoni, ¿ya? Hay muchos que dicen Guersoni, a ella le da lo mismo, ella es un amor, tiene 30 años de trayectoria en televisión, en teatro, en cine. Fíjense ustedes que no quería su familia que estudiara teatro, no quería que se dedicara a eso porque obviamente estaba la típica, ¿no? Te vas a morir de hambre y la cuestión y bueno. Finalmente lo hizo, logró torcerle la mano al destino y a su familia sobre todo y se convirtió en la gran actriz recordada por entrañables personajes. Conversamos con ella y aquí comienza Reyes del Drama. Nos encantaría saber cómo llega la actuación a tu vida, porque sabemos que a los 18 años entraste a estudiar ciencias políticas en Londres. ¿Ya? No, en realidad es al revés. Yo siempre quise ser actriz, eh, pero claro, digamos que mi mamá no estaba muy contenta con la idea, entonces tuve un recorrido un poco largo, y fue en Chile donde realicé el sueño de la niña. Que actuaba el Principito debajo del árbol de la casa de campo de mi abuela. Y, eh, pero claro, sí, primero me titulé en la Universidad de Londres y de la Universidad de Londres llegué a Chile porque estaba haciendo mi PhD sobre la vuelta a la democracia. Y bueno, recuerdo que llegué el 5 de octubre del 90 y se me cayó el carnet de una. Y al día siguiente ya estaba inscrita en los vespertinos de Fernando González, del Club de Teatro, a quien le debo la realización de mi sueño como actriz. Claro. Y bueno, ¿cómo era esto de que tu familia se oponía a que estudies teatro, pero tú querías desde niña entonces ser actriz? Desde muy chiquitita, sí, desde muy chiquitita. O sea, el cuento del Principito, o sea, yo recuerdo que obligaba a mi hermana a hacer todos los personajes para que yo pudiera ser el Principito. Yo creo que el origen es de que siendo muy, muy chica, no tengo que haber tenido más de 4 años, mi hermana cantaba en el coro del Teatro Municipal en la ópera. Y recuerdo que yo era tan chiquitita que, bueno, mi papá, porque mi hermana cantaba en el coro, tenían un palco en el municipal y me ponían un piso para que yo pudiera apoyarme así en el respaldo del palco. Y recuerdo, esa emoción la recuerdo como si fuera ayer y yo era muy, muy chica. La emoción de la ópera, imagínate, siendo tan niña. Y claro, el sueño de decir, no, yo algún día tengo que estar ahí. Pero claro, no era lo que esperaban de mí mis padres, especialmente en el caso de mi mamá, era algo que le daba eh, mucho miedo y claro, como buena madre, desde su cosmovisión se preocupó de proteger a la hija, así que le tuve que poner 2 continentes y un océano entre medio para poder realizar mi sueño. Oye, y entonces tú nos contabas que llegaste a Chile en otro contexto, no para actuar, pero se dio que empezaste con Fernando González, primero son 2 años, ¿cierto? Yo, yo empecé, o sea, yo llegué a Chile porque estaba haciendo mi investigación para el PhD y te digo, fue dentro de lo primero, porque yo en cualquier lugar donde iba buscaba donde seguir con mi sueño. Me pasó lo mismo en Inglaterra. Bueno, en Inglaterra
toda universidad tiene su propio teatro, tiene su grupo de teatro, entonces allá era como casi como parte del currículum. Recuerdo que participé con nada menos que con los vestuarios de Royal Company en un Shakespeare, creo que era un relieve. Recuerdo los vestuarios, eran inmensos, pesaban una barbaridad y una gran emoción ahí también. Y hice lo mismo llegando acá y obviamente en esa época lo primero que surgió fue la Academia del Club de Teatro y ahí estudié 2 años en el Vespertino. El primer año estaba Francisco Pérez Banen, que pasó un año antes como que yo compañero. al profesional. Y bueno, fue el contexto perfecto porque, claro, o sea, dije esto definitivamente lo mío y después de 2 años me inscribí al profesional y por lo tanto estudié 5 años en la Cinco academia, años, mucho estuviste más que cualquier otra persona. 5 años con Fernando entonces. Sí, con Fernando y todos los maestros que había en esa época, Fernando, o sea, el Fernando obviamente, el Weisman, el Alfredo Castro, Rodrigo Pérez, o sea, Tremendo, tuve, todo. Ya. tuve, tuve Y de ahí estuviste, grandes, grandes maestros. con Fernando estuviste, entonces, o sea, empezaste con teatro hasta que te descubre Sabatini, porque Sabatini se sabía que usualmente iba a haber obras de teatro de donde sacaba a Sí, los actores más nuevos. Sabatini, o sea, Sabatini casteaba en los teatros y yo cuando saliendo de la academia, bueno, durante los años de la academia, yo me mantenía, una vez que se acabó la beca, obviamente, porque se me acabó la beca, no volví a Inglaterra a discutir mi tesis y por lo tanto me cortaron la beca como era justo que fuera. Yo me mantenía primero haciendo publicidad y empecé también en realidad con Sabatini, empecé como extra en Trampa y Careta, que algún seguidor me lo recordó. Y, y bueno, y trabajaba también como asistente de dirección de Rodrigo, de Alfredo, del mismo Fernando. Y al salir justo después de egresar, el Teatro Nacional chileno, en ese minuto lo estaba dirigiendo Fernando González, había invitado a un gran director y regisseur sueco, Staffan Waldemar Holm, a dirigir Strindberg. Él era experto de Strindberg, ya había montado todo lo clásico conocido de Strindberg y propuso Jugar con Fuego. Y entonces recuerdo que hicimos casting varios recién egresados tanto de la academia como de la Chile y quedé como protagonista junto con Marcelo Alonso y Bodenhofer. Estaba también el Nelson, la Sonia Mena, la Jessica, y esa obra tuvo un éxito espectacular, o sea, con cola afuera del Teatro Nacional. Y ahí fue cuando me vio Vicente Sabatini, me probó, o sea, me vio actuando, más allá de hacer del extra número 100 en la típica escena de boda en una iglesia, que fue mi participación en Trampa y Caretas. Y ahí me probó en su pupiera la comedia, que fue mi primera rusa, y de ahí pasé como parte del elenco estable de esa época, ¿no? Porque Vicente mantenía el mismo elenco y cada año agregaba algunas caras nuevas y entonces yo entré en toda ley con La Fiera. Alumna de la Academia de Fernando González, se dedicó allí a su pasión, que es la actuación. Luego en una obra fue descubierta por Vicente Sabatini en la obra Jugar con Fuego. Ustedes saben que siempre los directores van a estas obras y comienzan a generar ahí el flechazo, ¿cierto? El escaneo de futuros buenos actores que tengan un movimiento, ¿cierto? Adecuado, una naturalidad, que sean cercanos.
Y fue allí donde la descubrieron. Hizo de extra en Trampas y Caretas, por ejemplo, que fue otra de las teleseries de TVN. Pues. Sí, fue TVN. Y también me acuerdo cuando estuvo en Sucupira como Irina Romanovsky, cuando hacía como unas piruetas y todo lo demás. Y de hecho como que decían que eso fue como la antesala de Circo Las Montini. Muchos decían así como que parte del multiverso. Es muy simpática y nosotros nos hemos encontrado en eventos en vivo. Jorge también la ha visto muchas veces y es muy amorosa, igual que Eduardo Barril, por ejemplo, que también es un amor. Y así otros actores que reconocen a raíz del drama y como que son muy cercanos. Antes de pasar por TVN tuvo un breve paso por Canal 13 y si usted no lo sabía, bueno, se está enterando aquí y ella lo comentó. ¿Cómo fue estar en el Canal 13 antes de su éxito en TVN? Oye, y antes habías pasado por Canal 13, ¿o no? Como un breve... Sí, como le decía, durante la academia yo pituteaba por doquier. El primerísimo, así como trabajo importante, fue un teatro del humor dirigida por Cristian Campo, el Boing Boing, qué manera de pasarlo bien, con el Daniel Muñoz, la Cata Guerra, porque era una comedia. Acuérdense que Sí, el Boing Boing, o sea, el teatro del humor de Canal 13, era buenísimo. era un programa que tenía, o sea, muy bien hecho Sí. se trabajaba como teatro y se filmaba en vivo y en directo. Era maravilloso porque era sumar la experiencia del teatro a la experiencia de la televisión simultáneamente. Ese fue el primer trabajo importante. Hice también un teleduc con Varios el hijo pasaron de por la Teleduc. Delfina Guzmán. Sí, varios pasamos, porque también eso era un espacio súper importante, educativo y todo. Y claro, y varias apariciones, ponte tú en Champaña, yo estaba todavía estudiando. Recuerdo en Champaña El amor y está de claro, moda. Sí. paradójicamente la primera, pasé, digamos, primero por Canal 13 antes de entrar de verdad en TVN, siendo parte de un elenco estable y de esa época memorable que fueron la teleserie de esa época. Fue un lujo eh, el aprendizaje, o sea, yo creo que tanto como me marcó Fernando y la academia, eh, al mismo nivel fue la formación trabajando que tuve en esa época con Vicente Sabatini, con la Claudia, con los tremendos elencos de esas grandes producciones que además tenían una preparación que era también muy parecida al teatro, porque el amor de Vicente, el respeto que siempre le ha tenido Vicente al teatro era enorme, entonces el proceso de preparación era muy parecido, teníamos ensayos, eran meses de preparaciones antes de empezar a grabar, con mucha colaboración a nivel colectivo, como se hace en teatro, en la propuesta de look, en la definición de look, no, un lujo por donde se le mire. ¿Cómo fue llegar en el 99 a Las Fieras, esta tremenda teleserie que se graba en Chiloé? Te llama Vicente para darte un personaje ya más estable. Julia Simoni, una antagonista que interactuaba nada más y nada menos que con Sí, Pancho Reyes. sí, entré de mala. De mal al tiro, Entré sí. en el triángulo, claro, de antagonistas simultáneamente de la Claudia Di Girolamo y de la Francisca Inbodem, o sea, era Sí. una cosa que recuerdo que decían, porque acuérdense que eso fue, entre comillas, estamos hablando antes de la nocturna, Sí. fue como el primer personaje, entre comillas, emancipado, ¿no? Porque era una mina que totalmente libre y que quedaba Sí. embarazada y no se sabía quién era el padre. Y recuerdo al Eduardo Barril que me dije, Sandra, pero este personaje debut y despedida, porque pensaban que todo el mundo me iba a odiar y por el contrario se adelantó a algo que digamos, se adelantó en pantalla algo que ya estaba a nivel social y en lugar de odiarme, las mujeres en el público me amaron. Porque claro, porque era una mina ya empoderada
que tomaba rienda de su vida también en términos eróticos, sexuales y sin tener ningún complejo. Fue el yo te diría, el primer personaje femenino muy rupturista en ese sentido, porque antecede a lo que después viene con las nocturnas. Sí, así es. Pero ¿tú crees que tú le pusiste un poco más esa cosa más sensual o te lo pidieron desde dirección de No, llevar no, allá el el personaje, no, personaje? yo siempre meto cuchara porque me gusta y con Vicente Sabatini era muy atento, sensible y acogedor de la propuesta de los actores. No por nada escogía actores, era un momento donde, acuérdense, Canal 13 se guiaba más por los modelos y Sabatini por actores que venían del teatro, con ese tipo de formación y por lo tanto era muy receptivo de nuestras propuestas. Yo siempre metí cuchara y inventé cosas por cada personaje, pero no, estaba escrito así, estaba escrito como esa imagen un poco, entre comillas, cliché de la europea, por eso digo, entre comillas, emancipada, que en realidad era el Sí. prototipo de una mujer ya empoderada, sin complejos, que vivía su vida plenamente. Entonces, en ese sentido, no, estaba escrito así. Por eso que me decían, oh Dios, Alessandra, este personaje debut y despedida, y por el contrario, fue un personaje que calzó y identificó algo que ya estaba pasando a nivel social. Bueno, ahí estaba hablando, ¿cierto?, sobre lo que fue el paso por Canal 13 y luego la transición a TVN. Finalmente yo creo que Canal 13, claro, es como una pequeña academia, pero ya la escuela más importante para ella, además de la de Fernando González, fue Televisión Nacional, recordada por su rol, por ejemplo, en La Fiera, donde interpretaba a Julia, que era como esta chiquilla que andaba detrás de Martínez Chaurren y después al final como que ya abandonó la idea y se fue detrás del personaje de Herto Pantoja. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó. ¿Tú caché Rocco, no? El personaje. ¿No te acordás de La Fiera? ¿No? Bueno. Eh, eh, Estuvo ahí también, ¿cierto? Bueno, tuvo este paso por Sucupira, como le decíamos, Sucupira en la comedia. La Fiera, me acuerdo que le ponían la canción de Rafaela Carrá, para hacer bien el amor, sí. Buenísimo. Después hubo un tema del embarazo, me acuerdo también, que no sabía de quién era el papá, si el personaje Felipe Ríos, de Pancho Reyes, de Lerto Pantoja, tenía como tres papás al final. Y después se hizo como el examen y todo, y ahí se descubrió quién era el papá. Bueno, hablemos de Vinca, la gran Vinca, personaje yo creo que es el más querido para ella, este personaje de Romané, quien, cierto, sufría por su esposo apostador, la apostó a ella, ya fue el máximo, ya el tope eso, y nos habló de Vinca, el cariño que le tiene, junto con otros que vamos a comentar después, pero vamos con Romané, aquí en Reyes del Drama. Yo quiero saber, en el 2000 llega un personaje, pero reconocidísimo, Vinca, una gitana, te toca Sí. ponerte la piel de otra etnia. ¿Cómo enfrentaste Oh, este eso fue desafío? maravilloso. Yo lo disfruté a concho, disfruté muchísimo, porque además fue ahí de nuevo. Insisto, eran producciones que tenían antes del primer acción o chac, tenían un trabajo de preparación enorme y Romané implicó vivir codo a codo con una entera tribu de gitanos, lo que aprendimos de ello en términos cultural, no solo del vestuario, del lenguaje, de todo, fue compartir con ellos los 8 meses, nos seguían cuando no estaban siempre en el set, eh, revisando que todo fuera efectivamente como tenía que ser, desde cómo se armaban las carpas, cómo estábamos vestidos, cómo estábamos hablando, y también nos seguían a mejillones y era una cosa muy emocionante porque ellos llegaban de verdad con su camioneta y todo. Fue una experiencia maravillosa, maravillosa, bajo todo punto de vista. Y de nuevo, había un cierto resquemor por los prejuicios, etcétera, y de nuevo, el talento de Vicente, el atrevimiento de Carrasco de proponer eso, porque en esa época
la teleserie, acuérdense que era la hora de la 11, se reunía toda la familia, era antes de la plataforma, de internet, de todo. Entonces, la idea de vehicular, respetando el género y a través de la entretención, instalar en la 11 en la, digamos, la comida más familiar, temática que sí pudieran provocar reflexión y hacerlo a través de la entretención. O sea, era, era una fórmula maravillosa que al mismo tiempo dio a conocer a todo Chile, Chile. Porque acuérdense que también en esa época eran un sector muy reducido el que podía viajar Claro. y a través de la teleserie se recorrió todo Chile, desde la isla de Pascua, el sur, el norte. Era de verdad, era televisión de Estado en ese sentido, o sea, con un criterio muy, muy, yo te diría, europeo en ese sentido, de ocupar televisión nacional sin renunciar nunca a la entretención, pero para instalar contenido, instalar reflexiones y para retratar lo que estaba ocurriendo a nivel social. Acuérdense que además, dentro de la fórmula, estaba siempre presentado un macromundo y los micromundos donde toda la sociedad podía encontrarse e identificarse. Y eso también era un enriquecimiento para todo el mundo. Y bueno, Y volviendo a la vinca y a la cuchara que metía yo desde el celulítico, sin ir más lejos, ¿no? Que quedó instalado. ese fue entonces, el celulítico es tuyo, nació de ti. Sí, el celulítico, la gordita cachipurri de Natalia, esas eran eh, Cosas cosas que que inventé van a quedar yo en... y después proponía a Vicente y Vicente me decía, "Ah, bueno, sí, dale. Eh, eh, y gozábamos con eso, ¿no? Es Porque que los yo creo que personajes quedaban identificados también con una cosa que era muy de ellos. Claro. aquí, de hecho, el trabajo que tú dices, como lo importante que era ser nacionalista en el buen sentido y poder mostrar Chile, acercar el trabajo de Sabatini y bueno, del tremendo elenco, porque acá tú trabajaste con Alfredo Claro. Castro, con Felipe Ríos, que O fue tu sea, hijo, luego de haber sido tu pareja. eran el encaso, por eso te digo, fue además del gozo en términos creativo y profesional, o sea, esa es la escuela que a mí me forma y me marca en relación a lo que se refiere al mundo audiovisual, porque tremendo maestro. Lalo Jiménez, o sea, además eran elencos enormes, eran elencos para poder producir esa fórmula del macromundo en micromundo, eran elencos de 35, 37 personajes estables, o sea, y se mantenía al 90% y cada año rostros nuevos, y eso también era genial. Entonces, o sea, Se hace grande, estudiar la grande industria. maestro de todas las generaciones, Eduardo Barril, o sea, estaba también a nivel etario, no estaban solo los jóvenes, con esta, ¿cachai? Que ahora hay que ser eternamente joven, eternamente Claro. entre 20 y 30 años, porque no, estaban todas las generaciones, y eso también era un gran enriquecimiento para el público y para nosotros. Lo que tú dices pasaba un poco como tal vez con Canal 13, que trataban de mostrar como teleseries más juveniles, elencos más jóvenes, más Sí, bonitos, claro, los era. mayores terminaban como caricatura casi en esos No, elencos. no, no quiero entrar a ese nivel de crítica, pero había dos opciones distintas, digamos, de abordar el género teleserie. Y acuérdate que en La esa época temática, la guerra de la teleserie, no solo la temática, también el cómo y el desde dónde hacerla, ¿no? Y en esa época la guerra de la teleserie era de verdad la guerra de la teleserie, o sea, contrariamente a lo que se hace hoy día, los canales jugaban a eso. Y entonces se ponían de acuerdo el día y el horario de emisión. Eh, Era también un contexto, una realidad completamente distinta a la que estamos viviendo ahora, que las teleseries se estrenan cuando ya están grabadas y cerradas.
¿cachai? Sí. No, nosotros salíamos al aire grabando la teleserie, al final los capítulos estábamos de verdad así. Y eso también era muy rico porque te permitías retroalimentar tu trabajo con el feedback del público, en directo, mientras estaba ahí grabando, ¿cachai? Era, sí, otra época, definitivamente. Oye, Alessandra, bueno, hay muchos chascarros en internet de las Eso, muy... teleseries. ¿Cómo lo pasaban ustedes ahí hablando en romané? Hay uno donde Alfredo Castro se le cae el diente. Está muy No, sí, buenísimo. es que, mira, uno de los lujos de esa teleserie fue ser pareja de Alfredo. Bueno, volví a ser pareja de Alfredo en La Doña, que fue Sí, otro personaje que yo una amé tremenda teleserie. enormemente, que lamentablemente esa teleserie no tuvo en ese minuto, digamos, el éxito que se merecía, pero ahora gracias a YouTube todo, o sea, me llegan muy a Sí. menudo comentarios de gente que está redescubriendo esa tremenda producción, pero claro, o sea, tener a Lalo California de pareja, yo creo que fue uno de los lujos más gigantes, y no quiero parecer exagerada, Que te apostó en una de mi oportunidad. vida, porque no, no solo porque, claro, imagínate, Alfredo Castro había sido mi maestro, yo había sido su asistente de dirección, o sea, teníamos mucha vida en común, y además que es un gozo trabajar con Alfredo, es un gozo, haciéndole más un personaje como Lázaro, ya era, puedo permitirme un mini garabato, era un Por cagadero de supuesto. risa de las 8 horas al día. Y estos dientes que se le volaron, los dientes de Alfredo, fue una invención de Alfredo, si fue el que pidió que le mandaran a hacer esos dientes de oro, fue un gran acierto. Sí. No, un gozo, un gozo. De su paso por Romané, por ejemplo, por La Fiera, estas grandes producciones del 99 y el 2000, también se aventuró en otras, nos habló de lo importante que fue estas primeras teleseries para ella, marcaron una importante formación, además, estar bajo el alero de Vicente Sabatini, compartir, por ejemplo, con Luz Jiménez, con otros tantos actores y actrices que ella admiraba y que veía antes, ¿cierto? Primero como espectadora y después estar trabajando con ellos es un lujo sin duda. Y también haber participado en estas teleseries emblemáticas en la guerra de las teleseries, porque no es lo mismo estar, ¿cierto?, en este campo de batalla peleando el punto de rating. Implica también un desafío mayor, ¿cierto?, una entrega mayor. Vamos a ir a una pausa y luego vamos a hablar de Helga y Flora, Pampa, Ilusión y mucho más aquí en Reyes del Drama. Estamos de vuelta en Reyes del Drama hablando con Vinca, ¿cierto? Con Julia, en definitiva con Alessandra Gersoni aquí en nuestro programa, y vamos a hablar de las teleseries de época porque sin duda es interesante de ver, ¿cierto? Se han invertido muchas lucas en esas teleseries y también acompañadas de guiones. Resulta una experiencia maravillosa y una de ellas fue Pampa Ilusión, donde estuvo con este personaje Miss Emily, me acuerdo yo, que era como la institutriz que enseñaba buenos modales, enseñaba inglés a estos personajes de Clarita Montes y también de Segers, Antonia Segers. Bueno, habló de este personaje, habló de, en definitiva, cómo es interpretar a alguien, pero en una época que no es la nuestra, ¿cierto? La ropa, el lenguaje que se utiliza, todo es mucho más sutil. Vamos a ver qué fue lo que nos comentó. Y bueno, otro personaje que también quedó en la memoria es la señorita Emily, de tremenda Miss teleserie de Emily, época, sí. Miss Emily, Pampa Otra sí. Ilusión, teleserie de época. ¿Qué recuerdos tienes de esta tremenda producción que retrataba mucho las desigualdades sociales que tiene hasta el día de hoy nuestro país? De hecho, se refleja mucho Claro. ahora. Acá eres Y una fíjate actriz que inglesa. Pampa Ilusión, a propósito de repeticiones, fue la única excepción que tuvo que esperar Exacto. muchas décadas y un cambio de gobierno para poder volver a ser emitida. Sí, Que yo recuerdo que muchísima gente decía, ¿por qué se repite en toda la teleserie y no se repite Pampa Ilusión? Nunca
claro, la gente cree que nosotros tenemos algún poder, no, nosotros somos un elenco y cuando terminamos de grabar, o sea, uno no tiene ningún, es como cuando me dicen, ay, ¿cuándo vuelves a la teleserie? Ojalá dependiera de mí, no me hubiera ido nunca. Pero sí recuerdo que a mucha gente le llamaba la atención que Pampa Ilusión no se repitiera, y se repitió por primera vez ahora. Eh, y es una tremenda producción de época, con un trabajo enorme. Gracias a esa producción, en esa época entró TVN a restaurar Humberstone. Sí. La primera restauración la hizo TVN. Y a partir de ahí, Humberstone se restauró entero y ahora un monumento, patrimonio, o sea, maravilloso. Yo tuve oportunidad de estar hace algunos años, restauraron todo, incluso todo. Ahora un pueblo entero maravilloso. Quien tenga la oportunidad o viajen a Iquique, le hiper recomiendo porque además del teatro donde nosotros grabábamos, restauraron también el teatro chico de los niños, que es Qué bonito. una joyita. Y eso, de nuevo, otro aporte, ¿no? Que hacían las producciones de esa época, que entraban también a dejar algo, que era una forma de retribuir, ¿no? De Eh, apostar al lugar donde participaba. sí, sí, yo recuerdo que en esa época se restauró obviamente la iglesia, se restauró el teatro, la plaza, se restauraron varias no facetas, perdón, fachadas, Mm. y eso fue lo que dio pie a que después la restauración Y, pudiera seguir adelante y hoy día de verdad es espectacular. y dentro de todo este trabajo de comienzo de restauración, de llegar, de llevar los trajes, de llegar de los equipos de grabación, ¿cómo era para ti trabajar? ¿Cómo implicaba hacer una teleserie de época? ¿Es verdad que pasaban cosas raras Maravilloso. también? No, es Energía. maravilloso porque la teleserie de época a mí me encantan. O sea, mira, me falta hacer una buena serie de acción, porque eso también es algo que me Atentos los gustaría. productores. O sea, a Atentos. mí lo que me encantaría, o sea, ahora quedé pero totalmente prendida con esa serie de Diplomat, quiero un personaje así, uno de acción. Pero la teleserie de época yo siempre o sea, la serie, la teleserie, las obras, todo lo que es de época es maravilloso, porque claro, te da un lujo que de verdad es único, Claro. trasladarte en el tiempo a otra época. Eh, y ahí, claro, el trabajo de arte y el trabajo de vestuario, o sea, yo recuerdo, ponte tú, eh, en el caso, o sea, por lo menos un cuarto del personaje te lo dan los colegas, siempre. ¿Eh? Yo tengo que decir que siempre a mí me termina de determinar el vestuario, el trabajo de arte. Hay que recordar que tanto el teatro como el cine, el audiovisual, son artes realmente colectivos. El público, claro, reconoce más a los actores porque somos los que estamos delante de cámara, pero no seríamos nada ni nadie sin un trabajo colectivo que hay detrás que es inmenso. Por eso cuando se detiene, como sufrimos en la pandemia, no, o sea, son oficio detrás del nuestro que también quedan en la calle. Eso hay que recordarlo y agradecerlo. Yo siempre, creo que el hecho de ser también productora me da una noción de lo agradecido y que uno tiene que estar cuando sí se para en un escenario o frente a una cámara, porque para que un actor esté ahí hay un trabajo de meses y de años, de un sinnúmero de profesionales para que tú puedas lucir tu talento. Y eso hay que recordarlo porque muy y demasiado a menudo se olvida. Y obviamente el trabajo de arte es como el guión, uno no sería nada sin un buen guión. El, el, todo los oficios que convergen para que se pueda contar y contarla bien, una buena historia son imprescindibles y terminan. O sea, el talento de uno es una amiga que se va sumando o un granito de arena que se va sumando
a los demás granitos de arena para que cuaje la magia. Y la teleserie de época son maravillosas. O sea, el hecho, por ejemplo, de ponerte un corset, ya te hace toda la postura física. Sí. Yo recuerdo en la doña, te ponía el corset y ya caminaba uno como volando por los aires, porque el corset te obliga a estar casi de puntilla. Eh, y eso con la doña, que había un trabajo, pero ya tan impactante de Pablo Núñez, que se transformó en una exhibición en el IDAM, maravillosa. Sí, buenísimo. Esos vestuarios fueron, y de nuevo, el diseño de arte. Y me pasó lo mismo cuando hice Clara, que es otro personaje que yo adoro en la serie Elga y Flora, que llego, porque yo llegué, me bajé del avión a filmar, y el trabajo de look, de peluquería, de arte y de vestuario me armaron de una. Y me pusieron inmediatamente en condición de ser Clara. Son esas magias que uno dice, wow. O sea, me mostraron el set que era la pieza de Clara y ahí terminé de ser. Sin eso no hubiera podido ser. Oye, a propósito de Helga y Flora, ¿qué te pareció que esta serie tan aclamada, tan con buena crítica, Canal 13 la puso en horarios que llegaba muy poca gente finalmente? Mira, lamentable, ahí había, ahora, yo no, de Obviamente no nuevo, tiene nada que insisto, ver los soy una actores. simple actriz, Sí, por supuesto. una simple actriz, por lo tanto, hay seguramente dinámicas que van mucho más allá de lo que uno conoce y sin lugar a duda, criterios que uno desconoce, entonces uno no tiene lamentablemente ningún pito que tocar. Pero sin lugar a duda, eh, Elga y Flora, que era una producción a todo dar, especialmente pensando que se filmó en Patagonia, el hecho que fuera transmitida a un horario tan tarde, para ellos era una hora después, era casi matar un producto. Y Terrible, además sí. era una serie que hubiera podido tener no sé cuántas temporadas, porque el punto de partida de Elga y Flora es que eran las primeras dos investigadoras mujeres. Y esto partía en el sur, hubiera podido recorrer todo Chile manteniendo a ellas dos y trasladándola a lo largo de Chile a solucionar nuevos casos. Y eso, además, mira el potencial. Se hubiera podido mostrar todo Chile, se hubiera podido mostrar cómo avanzaba el rol de la mujer a lo largo de los años. Era, de nuevo, tenía un potencial enorme, Tremendo. enorme. Y no sé, yo espero que algún día por lo menos llegue a alguna plataforma, porque se merece ser vista en el extranjero. Seguramente ustedes han encontrado con videos en TikTok, yo no sé, lo veo frecuentemente, este especial que hicieron de como el tras bambalinas de Pampa Ilusión, ¿lo he visto? No. ¿No? Ay, maravilloso, es un documental muy lindo, dura no sé, media hora debe durar, y muestran cómo fue grabar la teleserie, cómo se comenzó a ambientar Humberstone desde el día 1, así como que instalaron todo, pintaron y convirtieron el pueblo fantasma en lo que fue la teleserie finalmente. Y ella también contó lo que fue la experiencia, ¿cierto? De ver cómo iban transformando un lugar desierto en una ambientación maravillosa y que resultó probablemente la teleserie más exitosa que ha tenido el canal y que ha tenido este país también. Pero por el otro lado está aquellos canales que no aprovechan sus series, como fue el caso de Canal 13 con Helga y Flora, ¿cierto? Esta serie que estuvo ambientada en el sur de Chile y que también sufrió, ¿cierto? Todo el tema de los cambios de horario, ¿cierto? No se respetó, tenía un muy buen elenco, un muy buen guión, una fotografía preciosa, pero ustedes saben, las decisiones de los ejecutivos. Hay una teleserie que sin duda ella la marcó y fue El Circo de las Montini en el año 2002 con la rusa, ya la Natasha, que uno le dice Natasha y ella le cambia la cara. Mi Natashita dice siempre. Y nos habló sobre esta experiencia del Circo de las Montini, cómo fue interpretar a esta rusa que era contorsionista, que estaba con su gorrita cachipurri. Me acuerdo que cuando falleció Luis Alarcón, ella le dijo, hasta siempre mi gorrita cachipurri.
Y ahí como que uno se le erizan los pelos. Vamos a ver la recordada Natasha aquí en Reyes del Drama. Volviendo un poco al tema de las teleseries, después vino este boom del Circo de las Montini, donde te tocó hacer otra extranjera, tu segunda rusa en las teleseries, que era Mi segunda Natasha rusa, sí. Ulanova, que sufría la La Natasha. Natalia, y fíjate ahí, para volver de nuevo a los contenidos, de Sí, nuevo, adelantado de más de una década. Natalia fue el primer personaje que a la hora de la 11 instaló el tema de la violencia y de los abusos en las relaciones. sí, Ojo, porque ahí es cuando uno dice, claro, ahora son temas que están muy en, digamos, la reflexión, en el diálogo, en el discurso cotidiano. Pero en esa época, la pequeña y dulce y tierna Natasha fue la primera que instaló un temazo, que era todavía tabú. Y ahí de nuevo, me saco el sombrero y aplauso de pie para los guionistas y para Vicente, o sea, ahora parece obvio. En esa época instalar temática como esa, a esa hora era ser valientes, era ser totalmente. mucho más que turista, era de verdad creer que uno podía instalar esos temas a la hora de la 11, entreteniendo con mucho respeto, pero también instalarlo, el tema homosexual también. O sea, El tema del fueron VIH. rupturistas, sí, Sí. rupturistas y vanguardistas en una época que, insisto, era antes de la nocturna. Un personaje entrañable, muy recordado y que fíjate, Rocco, que abordaba un tema no menor que hasta ese momento como que no se tocaba mucho, era bien tabú. Bueno, esa teleserie tocó muchos temas tabú, pero uno de ellos fue el maltrato a la mujer. Recordemos que Natasha era una mujer que sufría mucho el abuso, las amenazas de este gordita cachipurri, ¿cierto? Que la trataba con la punta del pie. Y también se ve esto de cómo ella va cambiando su vida y va dándose cuenta de que es una mujer, ¿cierto? Bonita, simpática, que tiene muchas cualidades y que tiene que hacerse valer en definitiva. Y cómo también se abordó este tema, el maltrato a la mujer, que de repente son como cosas que se esconden un poquito o se escondían en la televisión de los 90 y 2000. Eh, Finalmente, después de algunos años de carrera, ella vuelve a su natal Italia y algo la motivó en particular, temas personales. ¿Qué fue lo que nos contó? Esto, mire. Volvamos un poquito al año 2002, porque por ahí, ¿Ya? cuando tu carrera igual iba en ascenso y decidiste irte a Italia, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no quisiste seguir? No, 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 no es que no quise seguir. Eh, Mira, hubieron varios factores que me llevaron a esa decisión. Ahora, claro, uno a posteriori dice, puta, de repente no fue la decisión más acertada, en términos profesionales obviamente no lo fue porque me costó muy caro, pero también habían otros factores que sí me, me indujeron a tomar esa decisión. Yo sabía que no, que iba a ser solo por un periodo acotado. Había temas personales, temas familiares y claro, uno siempre paga un poco el precio, ¿no? Pero hay veces que claro, que uno tiene que tomar decisiones complicadas y lo trata de hacer tratando de salvarlo todo y no siempre es posible, pero así fue y bueno, eso también fue un proceso, una maestría que Distinta. termina distinta. Tuve la oportunidad de compartir con mi familia, con mi sobrina que era muy chica, de acompañar a los míos de una forma más presente y también yo diría que fue una gran maestría. Una búsqueda más personal, tal vez, el hecho de volver a Italia, entonces, como la familia.
Mm, Y, pero en Italia estuviste un tiempo también trabajando ligada a la cultura, ¿cierto? También fuiste Sí, actriz. En Italia también trabajé, eso también fue bueno, digamos, conocer ese ámbito profesional que yo de verdad no conocía. Es que yo, imagínate, yo me fui de Italia que tenía 15 años, no había ni siquiera terminado la secundaria. Entonces, Lola, o sea, por eso que yo siempre digo, yo soy una actriz chilena, de italiano, nada, porque yo me formé acá. Eh, no soy la italiana, la actriz italiana que tiene éxito en Chile, como por ejemplo pasa mucho con colegas argentinos. No, yo me formé acá, soy literalmente hija de este medio y muy orgullosa de serlo. Y claro, esa estadía también me permitió conocer un poco el universo profesional italiano. Trabajé en teatro, trabajé en televisión, trabajé en cine. Y por eso te digo, la vida siempre, de alguna forma, aunque haya contradicciones y costos que uno no entiende muy bien, siempre te lleva a donde tiene que estar para hacer otro tipo de aprendizaje, ¿no? Para enriquecerse, para conocer, incluso en este caso, otra forma de entender el oficio. Y claro, y imagínate, tuve el honor de trabajar con Terence Hill para contar la anécdota, digamos, más cercana al público internacional. Un viejo espectacular con un cuero envidiable y muy encantador. Con él trabajé en Don Mateo, porque él es el gran protagonista hasta el día de hoy de esa serie que no va a terminar nunca. Un encanto, un encanto. Y de estar en dos películas que fueron coproducciones con Estados Unidos. De hecho, uno se estrenó, que yo ya estaba de vuelta en New York, Color from the Dark. Qué Y lindo. yo viajé, fue una gran emoción, sí. Sí. Y se nota que le tienes harto cariño y apego, obviamente. Tú te hiciste actriz en Chile. ¿Qué pasó después cuando volviste de este paso a Italia y darse cuenta que el área dramática, por ejemplo, de TVN, donde habías trabajado y habías estado también, ya no existía? ¿Cómo te tomaste Sí, yo esto? justamente estuve afuera los años que se produjeron todos los bombazos en TVN, pero fíjate que, claro, yo recuerdo también percatarme que fue como fuerte, porque en pocos años, porque fueron muy pocos los años que yo estuve Sí. afuera, fueron como 5, si no recuerdo mal. Claro, en 5 años cambió más de lo que había cambiado en 15 y fueron cambios grandes, pero también en la ciudad. Yo recuerdo que la infraestructura, o sea, el cambio fue realmente dramático, pero yo a mi vuelta tuve la suerte de incorporarme de inmediato en Canal 13 con Cuenta Conmigo, Sí. porque recuerdo que me llamaron que yo estaba volviendo por una obra de teatro y a las 2 semanas estaba contratada ahí con otra antagonista terrible, con Loretta, Loreta, lidiando o sea, compitiendo por el amor de Bastián Bodenhofer, sí. nada menos que con la Carolina Arregle La María y la María Izquierdo. Izquierdo. O sea, dime dónde, o sea, Tremendo. ahí de nuevo, wow, ¿no? O sea, uno dice, wow. Y yo era la mala mala, para variar. Ellas no eran buenitas y yo era la mala mala. Como que a Canal 13 le gusta darme el papel de mala. Eh, Sí. Bueno, ahí nos comentaba, ¿cierto?, sobre su partida de Italia, cómo tiene que ver finalmente con el fracaso y con la baja que tuvo Televisión Nacional hacia el año 2006, aproximadamente 2005, 2006, cuando comienzan a decaer estas producciones propias, ¿cierto? Algunos guiones ahí que no se entendía, particularmente Los Capos es el punto de inflexión donde comienza a decaer y ella dice, ¿sabes qué? Ya no hay más proyectos para mí, me retiro y vuelve después de 5 años a Canal 13, a Cuenta Conmigo, donde cierto ahí se mete como en un triángulo amoroso.
Hay un personaje que probablemente no muchos recuerdan, de hecho yo no me acordaba mucho de ella, y yo sé que esta teleserie a mí me gustó. Es la Doña de Chilevisión, ¿cierto? Esta como versión nueva de La Quintrala, exacto, con la gran Claudia Di Girolamo a la cabeza y un elenco maravilloso entre los Jiménez, José Sosa y otros tantos. Bueno, ella estuvo ahí, interpretó a Elena en esta teleserie del año 2011, nos habló de esta novela que, fíjense que si bien no tuvo un éxito avasallador, sí es muy querida y muy recordada. Vamos a ver. Quiero recordar Elena de la Doña, porque Elena era un lujo de personaje, porque tenía un arco dramático impactante. Lo comentábamos justo ayer con la Claudia Di Girolamo, porque era un personaje que tenía todo, porque entraba sin memoria, se presentaba como buena, después la vendían como mala, después como heroína, o sea, porque por lo general los personajes en teleseries suelen ser de un tipo, el bueno, la mala, la Exacto. víctima, y ese personaje pasaba por todo. O sea, era, La y de dieron por nuevo, muerta. no, o sea, imagínate, entra como víctima, que lo era, pobrecita, sin memoria, pero en realidad estaba jugando a no tener memoria. Después la doña la obliga, por amor a su familia, a transformarse en la mala más mala. Después en heroína, o sea, de todo. Víctima, torturada, después les cortan la lengua, o sea, de todo. Eso es muy insólito en un personaje de teleserie. Muy, muy Muchas insólito. capas se le dieron a ese personaje. Sí, no solo las capas, porque con capas se refiere a que tú tenías un, digamos, ¿cachai? Que ahora se ocupan mucho los enneagramas, como Ujú. los guionistas lo ocupan mucho, ¿no? Tú tenías un personaje que está alimentado también por el enneagrama, entonces, como somos todos, cada ser humano tiene múltiples contradicciones, pero tiene un tipo de personalidad. Entonces, cuando se dice que tiene mucha capa, quiere decir ir en los distintos niveles de esa personalidad. Pero en el caso de Elena, como tuvo que ser al mismo, o sea, obviamente que ella tenía una sola personalidad, de un ser muy querible, muy amable, muy solidario y entregado a ciertos valores, pero por la circunstancia estaba obligada, era como el personaje dentro del personaje. Constantemente era un personaje que tenía que, a su vez, representar otro personaje. Entonces era fenomenal en términos de desafío actoral impactante. Y fue la vuelta, además, a ser pareja Alfredo con Alfredo Castro. Castro. Entonces, Sí. imagínate. Y recuerdo que en esa época Alfredo estaba preparando su primera película italiana y yo le daba clase en el camarín en las horas de espera. Así que ve, detrás de una teleserie también hay tanto momento que los personajes, bueno, hablo por mí, pero creo que es así un poco para todo el mundo. Los personajes de teleserie, como se preparaban con tanto adelante, después las grabaciones duraban 9 meses, son como por lo menos un año y medio de tu vida. Entonces están muy vinculados también a momentos de vida de uno y yo lo recuerdo con ustedes y vuelvo a muchas anécdotas también de Alessandra Bersoni y eso es muy emocionante. Películas como Calzones Rotos y otras tantas fue parte de la carrera dilatada de Alessandra Gersoni en el cine. La recordamos, ¿cierto?, principalmente por teleseries, pero también ella estuvo ligada al séptimo arte, que yo creo que es algo que a muchos actores les gustaría hacer, como que tienen pendiente. Bueno, ella lo pudo hacer y también lo que pudo hacer fue el teatro. También estuvo en el teatro, es una mujer de tablas, es una mujer de televisión y vamos a ver qué fue de su carrera en el teatro que quizás muchos desconocen. Ese ahorro lo es reinvertido todo para producir teatro y volvería a hacerlo porque son mis hijos. Y entonces, claro, ahora he estado medio parada porque los ahorros de Amor a la Catalana y por suerte que la pandemia me pilló justo después de esa teleserie, me lo tuve que comer. Pero por eso me panfleteo, para que llegue a alguien, no sé, un centro cultural
o productor o alguien que le guste el teatro, un mecena, como había érase una vez, Sí. que se ponga en contacto conmigo, Que materialice que estos materialice, proyectos. porque además son 3 obras muy bonitas, muy necesarias, como una vuelta a lo humano, a lo que nos acomuna a todo transversalmente, seamos de donde seamos o pensemos lo que pensemos, o sea, como llegar al corazón. Yo siento en este minuto que hemos vivido un momento tan fuerte, ¿no? A nivel social y colectivo, a nivel país y a nivel Nuevos mundial, ¿no? ámbitos. Que como hay, yo digo, hablo por mí, ¿no? Una necesidad de volver a reencontrarnos en un lugar de ser, de ser solo seres humanos, especialmente ahora que se viene la inteligencia artificial que nos Uy, va a sí, Uf, qué miedo, deshumanizar aún más, mucho de miedo. reencontrarnos música y corazón a todo. corazón. Como actriz, como productora y por supuesto dirigiendo, Alessandra Guersoni ha estado en el teatro, ha participado de distintas obras, dice que es su pasión, finalmente, porque como que puede mostrarse más versátil, puede sentirse como más en más movimiento, ¿cierto? Más que la teleserie, que en un personaje solamente. Vamos a ver el cierre de la entrevista que tuvimos con ella, porque como les decíamos, esta entrevista se hizo hace un tiempo, pero habíamos hecho otra antes solo con audio y dijimos teníamos que tenerla en video. Así que se despidió para todos los seguidores de Vinca y de Natalia. Aquí está lo que le mandó a decir a todos ustedes. Sigan llegando oportunidades para actuar, porque yo sin actuar me muero. Y no es una exageración. La pandemia me reveló que lo que yo pensaba que era, claro, mi oficio, mi pasión, mi todo, me reveló que es mi aire. Así que aquí estoy. Acuérdense que soy actriz y necesito actuar. Y tremenda actriz Alessandra Guersoni, te Sí. queremos agradecer un montón por estar hoy día con nosotros aquí en Reyes del Drama. De verdad que hace rato queríamos hacer esta entrevista y somos grandes admiradores de tu carrera, tanto en la Ay, televisión como gracias. en el cine y en el teatro que hemos podido ver en todos esos formatos, Alessandra. Así que felices. Muchísimas gracias a usted, ha sido un honor, de verdad, una alegría muy grande y gracias por invitarme, por recibirme y bueno, miles de bendiciones y agradecimiento también por la tremenda labor que siempre hacen, acompañándonos, difundiendo, siendo siempre tan entusiastas, tan hinchas de nuestro trabajo, porque hay que recordar siempre que los actores no seríamos nada sin ustedes. Y me refiero a ustedes que nos apañan y nos ayudan, pero también sin el público. Hay que estar siempre muy agradecido porque nuestro trabajo se complementa y se termina de armar gracias al diálogo con el público. Muchas gracias, Alessandra. Que tengas una feliz semana y esté todo muy bien contigo. Para ustedes también, muchísimas Un gracias abrazo, que desde el estés muy bien. alma, desde el corazón, que esté muy bien. Y con este saludo que nos envía Alessandra, nos vamos. Estamos despidiendo este nuevo capítulo de Reyes del Drama. Muchas gracias por vernos. Recuerde que estamos en todas las redes sociales, en YouTube, en Spotify y también en Instagram. Sigan también a Spectrum Channel. Este capítulo de estreno que usted va a poder disfrutar. ¿Y cuándo se repite, Rocco, normalmente? ¿Se repite una vez a la semana? Martes estreno, jueves Maravilloso. Martes estreno, jueves repetición. Entonces el jueves nos va a ver a qué hora, más o menos, ¿no caché? 23 horas. 23 horas. En segunda franja, mira, ¿por qué no nos tiran en pie? No, está bien, está bien. Muy bien, que estén excelente y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Chao, chao.